Gloria a Dios. Mis amados, les saludo en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. En esta oportunidad les habla su amigo y hermano Pastor Ronald Medina Castillo, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que me da en esta tarde de poder compartir su palabra. Saludando a mi pastor, nuestro presbítero nacional de nuestra Asociación Cristiana Iglesia de Dios, Pastor José Patrocinio León de la Cruz, y a nuestro presidente de la Junta Directiva Nacional, Pastor José Mozo Chavesta. Saludando también a cada consiervo, ministro del Señor que nos sigue en estas conferencias, a cada amigo y hermano que está acompañándonos en esta tarde, en esta conferencia, con el tema del día de hoy, enfrentando tiempos de crisis. Y queremos meditar en el libro de la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Vamos a orar un momento, acompáñeme a orar para que sea el Señor a través de su Santo Espíritu quien nos ilumine en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, yo te ruego, papá, que nos ayudes a meditar en tu palabra. Te ruego, Señor, que sea usted quien abra nuestra mente y nuestro corazón, Dios mío, y nos ayudes a poder recibir el consejo, Señor, que usted tiene para nuestra vida en este día. Sea usted, Dios mío, haciendo que esta palabra corra como río de agua viva a los corazones, trayendo, Señor, Dios mío, sanidad, restauración, liberación, Señor, trayendo vida, Padre Santo, a cada corazón, Señor, que la recibe, Padre. Ayúdame, Dios mío, en tus manos me pongo, papá, para que sea usted quien cumpla su buen propósito, Señor, a través de esta palabra, en cada corazón donde usted la va a sembrar en este día. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor, mi amado. El apóstol Pedro está escribiendo en un tiempo muy difícil, un tiempo donde la iglesia del Señor de estas provincias que nombra el apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículo 1, a los hermanos de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Eran hermanos que habían tenido, a causa de la persecución que había en aquel tiempo, donde ellos estaban enfrentando peligros y muerte, se sintieron en la obligación de abandonar las casas, de abandonar sus negocios, de abandonar sus trabajos, de abandonar las iglesias donde se reunían y se congregaban y alababan el nombre del Señor. Aquellos hermanos estaban experimentando una etapa en sus vidas donde tuvieron que aislarse y separarse de los otros creyentes con los que se reunían y se gozaban alabando el nombre de nuestro Dios. Ahora ellos están huyendo para preservación de sus vidas. Y dejaron todo y salieron por diversos lugares y fueron dispersados por cuidar de sus vidas. Es en ese contexto que el apóstol Pedro está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, esta epístola. Una epístola que es necesaria meditarla en este tiempo.
Un tiempo donde también nos hemos sentido obligados y hemos sido obligados a abandonar la casa del Señor. Donde nos hemos distanciado de los hermanos que conforman el cuerpo de Cristo, donde no nos podemos reunir físicamente, alabar y bendecir el nombre del Señor como lo hacíamos en antes, donde quizás hemos tenido que renunciar a ciertos centros de labores, hemos sido obligados a abandonar, alabado sea el nombre del Señor, trabajos. Y que en un tiempo que hoy nos toca vivir, es necesario meditar qué fue lo que el Señor le habló a aquellos creyentes de aquel tiempo. ¿Cuál es el mensaje que Dios le envía? ¿Cuál es la palabra que el Señor le envía a ese remanente que había sido dispersado por diferentes ciudades? ¿Cuál es la palabra que ellos tenían que tener en cuenta para el tiempo de crisis que estaban viviendo? Cuando hablamos de una crisis, estamos hablando de un cambio repentino, negativo en el rumbo de nuestra vida. Cuando hablamos de crisis, estamos hablando de una alteración de la tranquilidad, del orden en que vivíamos, pero negativamente. Y hoy también estamos pasando algo parecido. Y por eso es que es necesario mirar cuál es la palabra que Dios tiene para un tiempo como este, para usted y para mí. Y por eso es que hemos tomado 1 de Pedro capítulo 1, versículo 5. ¿Sabe por qué? Porque el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, les está haciendo recordar en este versículo 5 cuál es la parte de Dios y cuál es la parte nuestra en este tiempo. En el versículo 5, el apóstol Pedro dice: sois guardados por el poder de Dios. Sois guardados por el poder de Dios. Y cuando está hablando de guardar, está hablando de los cuidados que el Señor tiene para con ellos que han rendido su vida a Él. Está hablando del cuidado, está hablando de la provisión, está hablando de la protección que Dios está comprometido a ofrecer y a entregar a su pueblo. Y Pedro está haciendo recordar esto en un tiempo donde los corazones estaban llenos de temores y de preocupaciones y de ansiedad, porque ellos salieron dejándolo todo y no tenían un futuro seguro. La incertidumbre que llenaba de sus corazones acerca de las dudas de qué es lo que iban a hacer más adelante, de cómo irían a ser los tiempos más adelante después de abandonarlo todo, al no estar ya reunidos entre hermanos para conversar, porque en ese tiempo no había redes sociales, gracias a Dios nosotros lo tenemos, pero en aquel tiempo no había redes sociales y no había forma de comunicación más que por medio de carta. Y el Señor está enviándoles el consejo para que ellos entendieran que aunque no estaba ya su pastor ahí a su lado, como en antes cuando se acercaban y podían hablar con él, o no están los hermanos ahí juntos, estaba Dios ahí para actuar. Y es interesante que el verbo que está usando el apóstol Pedro en este pasaje dice: sois guardados. Lo interesante es que es un verbo que está en un presente progresivo. Que Pedro no está diciendo: Dios los guardó cuando ustedes se congregaban y estaban ahí y les servían. Dios les guardó cuando ustedes estaban con los hermanitos juntos. Que Dios los guardaba antes cuando ustedes aceptaron a Cristo. No. Está hablando de que Dios nos ha guardado. Dios nos guarda también en este tiempo de adversidad, en este tiempo de crisis, en este tiempo peligroso, y nos seguirá guardando. Dice, ¿por qué? Porque Él tiene el propósito de que nosotros alcancemos la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Está hablando
del arrebatamiento. Que el Señor va a venir a ver a su pueblo. Y Pedro está diciendo, Dios está actuando en este momento. Y Dios nos dice en este día, Dios está guardándonos en este momento. ¿Sabe por qué usted está escuchando esta palabra? Porque Dios ha tenido misericordia de usted. Porque Dios en su infinito amor y misericordia está guardándonos. Que Dios está trabajando. Así como están trabajando los médicos para supuestamente sacar una vacuna. Así como están trabajando los científicos. Así como están trabajando las autoridades para tratar de aligerar la carga que esto ha provocado en la ciudadanía, Dios está trabajando más que todo ser humano. Y Dios está trabajando, dice, para guardarnos por el poder que Él tiene. Es que Dios es una fuente de poder inagotable. Para Dios no hay nada imposible. Dios está controlando hacia dónde se encamina esta pandemia, porque esta pandemia no tiene voluntad propia, esta pandemia está controlada por Dios y Dios determina a quién le llega y a quién no le llega y para qué le llega. Es algo que tenemos que entender. Dios le está diciendo a ellos, mira, ustedes no han muerto todavía porque Dios los ha guardado. Y ahí donde ustedes están, ahí donde ustedes se están refugiando, ahí donde ustedes ahora se están escondiendo, les dice, Dios los está guardando, Dios los está cuidando, Dios está proveyendo que en medio de este tiempo de cuarentena hay el alimento en tu mesa. Es Dios el que está proveyendo para nuestra necesidad diaria, el pan necesario. Es Dios el que en medio de todo esto está obrando con aquellos que se han acercado a Él. Por eso es que hay algo interesante en esto. Dios ha venido actuando, Dios está actuando y Dios seguirá actuando. Es un verbo en presente progresivo. Pero ¿qué es lo que permite que yo goce de los cuidados de Dios? ¿Qué es lo que permite que yo pueda experimentar el favor de Dios sobre mi vida? ¿Qué es lo que permite que Dios pueda guardarme cada día? Pedro da la respuesta ahí. Y dice el versículo 5, sois guardados por el poder de Dios, pero mediante la fe. Mediante la fe. Que mientras usted y yo mantengamos la fe firme, mientras usted y yo retengamos esa fe, mientras usted y yo fortalezcamos esa fe, mientras nosotros en medio de toda esta dificultad mantengamos la fe en el Señor, dice, Él nos seguirá guardando. Él seguirá guardando nuestra vida. Y aquí nace una pregunta. ¿A qué tipo de fe se refiere el apóstol Pedro? ¿A qué tipo de fe se refiere nuestro Dios cuando usa a Pedro para decirles, mire, Dios los está guardando, pero los está guardando mediante la fe que tienen en su corazón? No la vayan a perder. No vayan a perder esa fe. Acuérdense que el apóstol Pablo decía, yo he guardado la fe. Porque podemos perderla. Nuestra fe puede ser desviada, puede ser torcida en el camino. Ellos hasta ahí se mantenían en una relación correcta con Dios mediante la fe que habían experimentado y hasta ese momento retenían. Pero había una preocupación en Dios. Que esa fe fuese torcida en el camino. Y por eso es que Pedro está enfatizando acerca del cuidado, de la protección que Dios tiene como compromiso con su pueblo. Pero que una protección y un cuidado que se mantiene, pero mientras nosotros retengamos la fe.
En el Salmo 37, versículo 28, dice la Escritura: porque Jehová ama la rectitud y no desamparará a sus santos. Para siempre serán guardados. Habla de un compromiso total de Dios. ¿Pero para con quién? Dice, para sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Aquellos que por haber rendido su vida a Él, por haber creído a su palabra, por haber aceptado la autoridad de Dios sobre nuestras vidas, a través de nuestra fe en el Señor Jesucristo, hemos experimentado un cambio en nuestra manera de vivir. Porque la palabra santo significa apartado. ¿Apartado de qué? Del pecado. ¿Apartado de qué? Del mundo, de Egipto. ¿Apartado de qué? De una vida de desobediencia. La palabra santo también significa diferente. Que usted y yo ahora tenemos una vida diferente a como éramos en antes. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y Dios dice, Él no desampara, pero a sus santos. Cuando está hablando de santos, no está hablando de santos esos de yeso que en antes teníamos un concepto erróneo de lo que es un santo. No, está hablando de aquellos hombres que han sido lavados, que han sido limpiados, que han sido perdonados y que han sido, alabado sea el nombre del Señor, transformados con nuevas costumbres, con nuevos principios, con un nuevo orden en su manera de vivir establecido por la palabra. Por eso que cuando Dios llamó a Israel de Egipto, Dios lo primero que hace es establecer un nuevo estilo de vida a través de las leyes que Dios le dio por Moisés a su pueblo. Y Dios tiene un compromiso con aquellos que toman en cuenta su palabra, que viven de acuerdo a su palabra. Y por eso es que hay un compromiso. Dice, Jehová ama la rectitud. ¿Qué determina la rectitud? No lo que yo pienso que es recto, sino lo que Dios dice en su palabra que es recto. La rectitud depende de cuánto yo vivo esta palabra. Y dice, Dios ama eso. Ama. Y tiene un compromiso con los que la practican, esa rectitud. Dice, no desamparará a sus santos. Pedro está hablando acerca de esto. Que Dios nos va a guardar mediante la fe. ¿Pero a qué tipo de fe se refiere? El versículo 2, Pedro empieza hablando acerca de esta fe. Y dice, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Hay un propósito por el cual el Señor nos ha hablado y el Señor nos ha llamado. Que esa fe tiene que producir obediencia. La fe verdadera, la fe que nos lleva a la comunión con Dios, es sinónimo de obediencia. Y lo que está diciendo el apóstol Pedro, que Dios nos eligió y nos santificó, dice con un propósito: obedecer. Obedecer. Y que la fe tenía que ser basada en una vida de obediencia. La fe, mis amados, no es una fe impulsiva. Ellos no podían salir de Roma huyendo por el peligro y no podían preservar su vida simplemente declarando, y me voy en el nombre del Señor en victoria, y vivía como él quería. No podía hacer eso. Lo que el Señor está preocupado, usando el apóstol Pedro, de que ellos entendieran que frente a ese momento difícil que estaban experimentando, y que Dios lo había permitido porque Él conoce el orden de los tiempos, Él ha prefijado el orden de los tiempos, ellos tenían que entender que su relación con Dios,
que la fe en Dios estaba basada en una vida de obediencia a su palabra. Por eso el apóstol Pedro dice que la fe viene por el oír, pero el oír esta palabra. Porque el fundamento de nuestra fe está en esta palabra. No es lo que yo diga, no es lo que yo crea, no es lo que yo se me antoje. No. La fe es una fe que está cimentada y fundamentada en lo que Dios dice. Y Pedro le está hablando acerca de esto. Y les dice, Dios nos ha llamado para obedecer. Su fe en Dios es una fe que nos lleva a una relación con Él de obediencia. Porque es el propósito por el cual Él nos ha llamado. Pedro había experimentado esto. Él había tenido una experiencia con el Señor Jesucristo de cómo poder caminar no conforme al rumbo natural de la vida, a la corriente de este mundo, una corriente que nos ha tocado de vivir de necesidad, de enfermedad, de muerte, una corriente que nos ha llevado a vivir aislados físicamente del cuerpo de Cristo, que se nos ha sido negado el poder vivir en la unidad que como ovejas tenemos la necesidad de experimentar y de practicar. Pedro sabía que es caminar bajo el cuidado de Dios, que es caminar en contra de lo natural, de la corriente. ¿Qué poder? Pedro había experimentado lo que es vivir bajo una provisión de Dios, más allá de lo que pueda pasar en el curso natural de este mundo. En Mateo capítulo 14, versículo 26, Pedro había tenido esta experiencia. Que el poder de Dios se manifieste en una vida cuando nosotros nos movemos en obediencia. Que el poder de Dios está pronto para ser manifestado en nosotros cuando nos movemos en obediencia a su palabra. Por eso es que está haciendo este llamado a estos hermanos. Por eso es que el Señor está hablando a estos creyentes. Que si había un tiempo de peligro, si estaban en un tiempo de adversidad, si estaban en un tiempo donde ellos se sentían confundidos, lo mejor que podían hacer es mantener su obediencia a Dios, porque el resto se iba a encargar Dios. Y Pedro lo experimenta en Mateo 14, versículo 26 al 31. En Mateo 14, versículo 26 al 31 dice la palabra del Señor. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Notemos que el apóstol Pedro, junto con los discípulos, estaban en un momento de temor, de pánico, que se habían turbado en el corazón. Y la palabra turbar significa, alabado sea el nombre del Señor, sentir confusión, estar desorientado a causa del peligro y del temor que uno puede experimentar. Porque cuando nosotros experimentamos tiempos de temor, tiempos de peligro, muchas veces se produce una confusión en nuestra manera de pensar, no sabemos qué hacer y no sabemos qué decidir. Y nos sentimos confundidos.
Pero frente a esa condición, en medio de ese contexto, Pedro le dice al Señor, yo necesito que tú me des una palabra por la cual yo tomar una decisión y actuar. Eso es la fe que está diciendo Pedro y haciéndole recordar a los hermanos de estas 5 provincias. Esta es la palabra que Dios da en un tiempo de crisis que como seres humanos podamos experimentar. Que la mejor manera de enfrentar los temores, que la mejor manera de enfrentar los tiempos de crisis que vengan a nuestra vida, es que nosotros miremos y tomemos en cuenta y oigamos qué palabra Dios tiene para un tiempo como este, y cómo yo tengo que actuar, y qué decisiones debo tomar. Por eso es que Pedro le dice, Señor, manda, le dice, que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro no dijo, en el nombre del Señor yo me paro y empiezo a caminar. No. Si él se iba de frente, por más que dijera que tenía fe, por más que dijera que él era un discípulo del Señor Jesucristo, un ministro que había visto la gloria del Señor, por más que él había orado por los enfermos y habían sido sanados, por más que echaba fuera demonios y por más que predicara, si él se movía en su propia voluntad y en su propia prudencia, se iba a hundir. Entonces él le dice al Señor, mira, yo necesito una palabra que tú me des. Yo necesito que tú me des un mandato, porque si yo me muevo en obediencia, entonces yo sé que voy a vivir, voy a experimentar tu poder para caminar, tu poder para avanzar hacia ti. El poder no era para que se desvíe, para que él hiciera lo que quiera, no. El poder que él iba a experimentar en su vida, el poder que Dios le iba a dar, en el cual lo iba a envolver para que caminara sobre las aguas, tenía un propósito, que él vaya hacia Cristo, que él vaya hacia el Señor. No para que se desvíe e hiciera lo que quiera, no para que saliera corriendo sobre las aguas y se vaya a ver a su familia, no. ¿Por qué? Porque la fe provoca que Dios nos guarde por su poder, que el poder de Dios se manifieste en nuestra vida para llevarnos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero esa fe está basada no en que yo voy a tomar el poder de Dios, voy a tomar las promesas de Dios para hacer lo que yo quiero. No funciona así las cosas en el reino de Dios. Por eso que vemos este ejemplo. Pedro le está diciendo al Señor, Señor, necesito una palabra, porque si yo me muevo en obediencia, voy a caminar en el poder de Dios. Y el Señor le dice, ven. El Señor le dice, ven. Y cuando él oye esa palabra y oye la orden, ven, porque aquí hay un mandato que ya el Señor le está dando, y él empieza a moverse en esa obediencia al mandato que el Señor le está diciendo. El Señor no le dice, si quieres camina. Ya, Pedrito, ¿sabes qué? Si quieres camina en el nombre del Señor, ya ándate nomás, que Dios te va a guardar y te va a sostener. El Señor le da un mandato. El Señor le da un mandato. ¿Sabe por qué? Porque luego el Señor Jesucristo les habla acerca de este principio. Y le dice, el que oye mi palabra y la guarda, mi Padre le amará, yo le amaré. Vendremos a Él y nos manifestaremos. Dios va a obrar. Pero ¿de qué depende ese obrar de Dios? De cuánto yo estoy guardando, estoy moviéndome en obediencia a esa palabra. Y ahora vemos que Pedro está caminando sobre las aguas. Y caminar sobre las aguas no es algo natural. Lo normal
es que la gente que caminara sobre las aguas se hundieran. Pero cuando nosotros nos movemos en obediencia a esta palabra de Dios, nosotros no vamos a caminar como camina el mundo. Nosotros no vamos a experimentar lo que experimenta el mundo. Mientras el mundo está cayendo en necesidad, nosotros no vivimos por la provisión de este mundo. Nosotros vivimos por la provisión de Dios. Nosotros vivimos por la provisión del reino de Dios. Y ese reino, Pablo dijo, vuestro Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria. A nosotros no nos sostienen las riquezas de este mundo. A nosotros nos sostienen las riquezas de la gloria de Dios y que permite que Él supla nuestras necesidades. Por eso es que Pedro le está diciendo en la primera epístola, le está diciendo a aquellos creyentes, su parte es vivir en obediencia, manténgase en la palabra que han recibido, manténgase viviendo la palabra que les ha sido enseñado. Ustedes manténganse aferrándose a una vida de obediencia con Dios, no pierdan la obediencia, porque mientras caminemos en obediencia, vamos a caminar no en la esfera natural de la corriente de este mundo, de la economía de este mundo, de la salud de este mundo, sino que vamos a caminar en el poder de Dios, en la provisión del reino de Dios, en los cuidados del reino de Dios, porque Dios tiene sus propias reglas y sus propios principios. Dios tiene su propia riqueza, no es limitada. Y Pedro aquí tiene la experiencia que más adelante empieza a enseñarle a aquellos hermanos. Pedro sabía que la única manera de que él caminara en el poder de Dios, bajo el cuidado del poder de Dios, que Dios lo guardara mediante su poder para que no se hundiera, era que él lo hiciera en obediencia a la palabra del Señor. Y entonces en el versículo 29, el Señor Jesucristo le dice, ven. ¿Quieres un mandamiento para obedecer? Aquí te lo doy, ven. Entonces Pedro, aferrándose al mandamiento, aferrándose a la palabra, empieza a caminar en obediencia. Y dice la Escritura que él empezó a caminar sobre las aguas. ¿Pero para qué? Para ir al Señor. Es que Dios, cuando se glorifica en nuestra vida, cuando usted experimenta una sanidad, cuando usted experimenta la provisión de Dios, cuando usted y yo experimentamos el cuidado de Dios, eso es un propósito, no para nuestra jactancia, no para que pensemos, alabado sea el nombre del Señor, de que somos los favoritos y los engreídos de Dios, no. Cuando Dios se glorifique en nuestra vida, es para que nosotros nos acerquemos más a Él, para que nosotros nos volvamos de nuestro mal camino y estemos viviendo a cuentas con Él, en comunión con Él. Porque eso es lo que Dios quiere de nuestra vida. Caminar con nosotros, morar con nosotros y en nosotros. Y Pedro está caminando en obediencia con una dirección, el Señor Jesucristo. Y la iglesia tiene que vivir en obediencia a la palabra, porque esta obediencia a la palabra permite que Dios nos guarde con un propósito. Ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo cuando suene la trompeta. Ir al encuentro, ir en dirección hacia aquellas nubes donde nos vamos a encontrar con nuestro Señor para irnos con Él a las bodas del Cordero. Que Dios nos va a guardar y Dios se va a glorificar y Dios va a manifestar su poder en nuestras vidas con un propósito, ir en dirección al encuentro del esposo, nuestro Señor Jesucristo. Qué precioso es cuando el Señor nos hace entender su propósito y su plan. De cómo Él está comprometido para guardarnos, para envolvernos y para que vivamos en la esfera del poder de su reino. Pero para que nosotros, como dice el apóstol Pedro en el versículo 5, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Para que usted y yo vayamos en dirección al encuentro con nuestro Señor Jesucristo en las nubes. Pero ¿qué necesito? Dice Pedro, habiendo experimentado esto, le dice,
van a ser guardados, pero mediante la fe, no una fe impulsiva. ¿Sabe por qué? Porque es en el tiempo de crisis donde el enemigo busca tomar ventaja y torcer la fe que está cimentada en la obediencia a su palabra. ¿Sabe por qué? Porque hay dos cosas que como seres humanos experimentamos cuando pasamos tiempos de crisis. El tiempo de crisis produce que nosotros, produce que aflore nuestra debilidad. El tiempo de crisis permite que aflore cómo somos como seres humanos, cuán frágiles somos, cuán débiles somos. Y el tiempo de crisis y las pruebas en nuestra vida apuntan siempre a aflorar nuestras necesidades. Y por eso es que somos probados con eso, con las necesidades, con las cosas que necesitamos para vivir. Economía, salud, trabajo, negocios, familia y nuestra propia vida. Y Pedro sabía esto, porque él había sido entrenado por el Señor en su caminar con él. Y ahora el Espíritu Santo le está moviendo a que él, alabado sea el nombre del Señor, advirtiera de la necesidad de mantener esa fe, de retener esa fe. Gloria al Señor. Y la Biblia nos da un ejemplo de esto, del peligro que ahora corremos como creyentes si nosotros descuidamos esa obediencia. ¿Por qué? Porque hay una lucha. Hay una lucha. Y el ejemplo nos da la palabra en Mateo capítulo 4, versículo 2 al 3. Cómo el enemigo busca torcer nuestra fe y hacer mal uso de lo que Dios, del poder que Dios concede en nuestra vida como iglesia. En Mateo capítulo 4, versículo 2, 3 y 4, dice la palabra del Señor: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y le respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor Jesucristo había experimentado una cuarentena en el desierto. Había acatado una orden de aislamiento social. Dejó su familia, su casa, amistades, el trabajo que hacía con su padre en la carpintería, y se fue al desierto. Y en el desierto estuvo 40 días, pasó su cuarentena. Pero toda cuarentena, todo aislamiento produce necesidades como seres humanos. Y el Señor experimentó una necesidad en su cuarentena. Dice, tuvo hambre. Tuvo hambre. Como ser humano, al estar en un cuerpo humano natural, experimentó la necesidad de comer. Y vino, dice el tentador, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas palabras se conviertan en pan. Aprovechó el tiempo de necesidad. Aprovechó las circunstancias de la cuarentena que había vivido y la necesidad que produjo esa cuarentena. Y ahora dice: mira, muévete. Si tú eres hijo de Dios, di nada más que estas piedras se conviertan en pan y solucionaba el asunto. Y sabe que muchas veces nosotros somos tentados en el tiempo de esta crisis también igual. Di en el nombre del Señor, sal. Si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, ¿para qué tienes temor? Sal en el nombre del Señor.
y sales sin mascarilla, sin nada, el Señor te guarda y uno agarra y es tentado a hacer exactamente lo mismo. Porque no es un asunto de decir, aunque el Señor tenía el poder para hacerlo, aunque el Señor tenía el poder para convertir las piedras en pan, el Señor sabía que no es un asunto de decir las cosas a nuestro propio capricho y voluntad. Aunque era el Hijo de Dios, eso no le daba autoridad y derecho para hacer las cosas a su manera, porque Él vino para vivir en obediencia al Padre. Mi comida y mi bebida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra, dijo el Señor Jesucristo. Él tenía bien presente cómo era el asunto de la relación con Dios y el plan de Dios. Y Él tenía que ser ejemplo para nosotros. Y sabía que Dios es un Dios de orden y que Él ha establecido un orden para todas las cosas. Y que si queremos hacer algo para experimentar la gloria de Dios en nuestra vida y la victoria de Dios en nuestra vida, tenemos que hacer las cosas mirando el orden de Él. Porque la fe es una fe que se mueve en obediencia, no en nuestros caprichos, no en nuestros antojos, no en nuestra propia prudencia. Y hay una lucha, por eso el apóstol Pedro está diciéndole a los hermanos de aquellas provincias romanas de la dispersación, les dice, hermanos, vosotros sois guardados, no se olviden que somos guardados, pero mediante la fe. Mediante la fe. Y mediante, no olvidemos que hemos sido llamados para obedecer. Eso es fe. Creer que Él es el Señor, que Él es el que manda, que Él es el que establece el orden, el estándar de vida para mí. Y que yo tengo que vivir de acuerdo a ese estándar, de acuerdo a esos principios, de acuerdo a esa palabra. Y entonces viene el tentador ante nuestro Señor y busca también que Él salga del orden. Basándose en verdades, si eres el Hijo de Dios, si eres el Hijo de Dios, demuéstralo. Y que hicieran las cosas simplemente por jactancia, un triunfalismo, pensando que el poder de Dios está sobre nuestra vida a nuestro antojo. Por eso que el Señor Jesucristo le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mis amados, Pedro había entendido este peligro y sabía que aquellos hermanos que estaban pasando este problema laboral, estos problemas económicos, estos problemas, alabado sea el nombre del Señor, familiares, Pedro sabía que iban a ser tentados a torcer el orden de Dios y caer en un triunfalismo religioso, diciendo, no, nosotros somos hijos de Dios y no oramos. No, en el nombre del Señor yo cubro a mi familia con la sangre del Cordero y no les va a pasar nada. Y ni siquiera les predico ni oro por ellos. Y empieza a torcer la fe de mucha gente para que pensemos que es un asunto de hablar. Y no es un asunto simplemente de hablar y declarar las promesas, sino de actuar como hijos de Dios. Para que como hijos de Dios Él nos cuide como Padre. Si yo vivo como hijo, Él me cuida como Padre. Y es mi responsabilidad hablarle a mi familia, para que ellos vivan al amparo de Dios, al cuidado de Dios. Es mi responsabilidad orar por ellos como lo hacía Job. No es simplemente decir, yo ya los pongo en las manos del Señor y se acabó. Y no oro. Y no ayuno. Y no leo la Biblia para enseñarles a ellos. No es un asunto de di nada más. No. Eso es lo que Satanás quería que el Señor haga, que diga, sin importar el orden que Dios ha establecido. Cuán importante, mis amados, es entender que estamos en una lucha. Y esa es la preocupación de Dios en medio de esta crisis, que nuestra fe no sea torcida por el enemigo.
Que no caigamos en el engaño de Satanás para tomar decisiones apresuradas, porque el Señor, que tenía hambre, dijo, por el hambre va a hacer cualquier cosa. Y se equivocó. Se equivocó, porque si la palabra de Dios está en nuestro corazón, si la palabra de Dios está llenando nuestra mente y nuestro corazón, no vamos a ser engañados fácilmente. El problema es cuando la palabra no está en nuestra vida, cuando la palabra no la retenemos en nuestra vida. Cuán importante es esto. Él venía en ayuno y oración, y con la palabra no había posibilidad de que caiga. El ejemplo que nosotros debemos seguir: orar, ayunar, pero estar llenándonos de la palabra, para no hacer las cosas a nuestra manera, sino conforme al orden de Dios, para no tomar decisiones apresuradas que nos lleven al fracaso, al dolor, al sufrimiento, a la enfermedad y a la muerte. Y lo más peligroso, a la perdición. Porque lo mismo hizo con Adán y Eva. Ellos gozaban de la bendición de Dios, pero vino y les engañó y quitó el principio de Dios del corazón de Eva, que no debía comer del fruto, y le puso un nuevo principio. Le dijo: mira, a ti te falta algo todavía, ser como Dios. Y le cambió su manera de pensar, y el versículo 6 del capítulo 3 de Génesis dice: vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Lo que al principio pensaba que estaba mal, ahora le parecía bien. Porque es la lucha con el enemigo, que va a buscar cambiar tu manera de pensar para mal. Que dejemos de lado la palabra y hagamos las cosas conforme a nuestros pensamientos, pero pensamientos influenciados por el enemigo para hacer las cosas no conforme a la palabra, sino conforme a lo que él quiere. Y nos trabaja la mente. Y nos hace ver, mira, aunque tienes que comer, te hace ver que no tienes un trabajo. Y te hace ver que tienes una deuda por acá. Y te hace ver que tienes una necesidad. Y te hace que no valores lo que Dios te está dando, sino que mires simplemente lo que aún te falta. Y el enemigo empieza a maquinar nuestra mente, y estamos en esa lucha cada día. Por eso es que Pedro está hablando acerca de esto. Algo importante: cómo alcanzar el cuidado de Dios en medio, para enfrentar este tiempo de crisis. El Salmo 23 dice algo. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y muchas veces es el salmo que más nos gusta como creyentes. ¿Por qué? Porque nos habla de la provisión de Dios, nos habla de la protección de Dios, y nos habla de cómo Dios está con nosotros en todo tiempo. Y es un salmo que hasta el enemigo tuerce tanto el corazón del ser humano, que cogemos la Biblia y lo abrimos en el Salmo 23. Decimos: no, hay que abrirlo en el Salmo 23 para que Dios nos guarde. Pero David está diciendo algo. Y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué significa esto? Que para que Jehová sea mi pastor, yo tengo que ser su oveja. Y yo tengo que vivir como oveja para que el Señor me pastoree. Y el Señor Jesucristo habló de 3 características de una oveja. Y lo quiero ver rápidamente por el tiempo. San Juan 10:27. San Juan 10:27. Si yo quiero que Jehová sea mi pastor y que nada me falte, porque la responsabilidad de un pastor es cuidar de la oveja, de ver el alimento para la oveja, de limpiar a la oveja, de proteger a la oveja. Pues si yo quiero que Él actúe como pastor en mi vida, yo tengo que vivir como oveja de Él. Y en San Juan 10:27 el Señor Jesucristo dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. La primera característica de una oveja, y quiero ver solamente 3 por causa del tiempo, es que una oveja es alguien que obedece la voz del Señor, que obedece, que vive su palabra. No puedo ser oveja de Cristo si no estoy dispuesto a vivir como Él quiere. Por eso es que dice: mis ovejas oyen mi voz. No la voz del enemigo, que quiere dardear mi mente para que haga las cosas, viva a mi manera.
No la voz, alabado sea el nombre del Señor, de las malas conversaciones de gente que con corazón torcido busca mi mal, sino que dice, voy a oír la voz del Señor, voy a oír su palabra. ¿Y qué voy a hacer con esa palabra? Ir a la comunión con Dios, pues dice, yo las conozco. Una oveja tiene comunión con el Señor. ¿Y por qué tiene comunión con el Señor? Dice, porque lo sigue. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos su palabra. No puedo vivir como oveja si no quiero vivir conforme a la palabra. De repente estoy viviendo como cabrito, a mi manera, desordenadamente. Y si no vivo como oveja, Él no puede ser mi pastor. Lo segundo, Mateo 10, 16, encontramos una segunda característica y una tercera característica. Prudencia y sencillez. Mateo 10, 16, dice la palabra del Señor: he aquí os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El Señor nos manda a vivir, a actuar, a que nuestra forma de proceder esté regulada por dos virtudes, dos requisitos en la vida de una oveja: la prudencia y la sencillez. Y cuando está hablando de prudencia, está hablando de que nosotros no actuamos precipitadamente, que no debemos actuar por un impulso estimulado por una necesidad natural, humana, familiar, económica, laboral, que no podemos actuar simplemente por impulsos. El Señor Jesucristo está diciendo, ustedes tienen que ser, su manera de vivir tiene que determinarlo la prudencia. ¿Qué es la prudencia? Es calcular los riesgos, el peligro, para evitar las malas consecuencias. El Señor dice, sed prudentes, examinen los asuntos antes de tomar una decisión. Meditemos en cuáles son los pros y los contras antes de hacer algo. Que yo tengo que examinar, que sentarme y meditar antes de actuar. ¿Por qué? Porque puedo tener graves consecuencias en mis acciones. Cada decisión va a producir un fruto. Si es mala mi decisión, voy a terminar en maldición. Si es mi decisión conforme a la palabra, voy a terminar en bendición. Y lo segundo que dice en el versículo 16 es que tenemos que ser sencillos. Y cuando está hablando de sencillez, está hablando de la docilidad que tenemos que demostrar. No actuar por amargura, por un mal carácter, no. Sino con un carácter que demuestre esa sencillez de Cristo, esa humildad, esa capacidad de tener una buena manera de ser y de tratar a los demás. ¿Por qué? Porque hay una advertencia que Dios le dio a Israel. Y por eso Pedro está preocupado en que no se desvíen de la fe. Esa fe de obediencia, esa fe de seguir este orden de Dios. Que nosotros vivamos y experimentemos el Salmo 23, porque vivimos como ovejas y Él es nuestro pastor. Israel cometió un error. Oseas capítulo 4, versículo 16. Y Israel buscaba que Dios los pastoree, que Dios los guarde y los cuide y los lleve en victoria y cumpla sus promesas y sus propósitos. Pero Dios levanta al profeta Oseas después de que Dios les habló 1, 2, 3, 4, 5 veces y una serie de veces a través de sus profetas. Dios, uno de sus profetas que le envía es Oseas. Y en el capítulo 4, versículo 16, Dios le hace una declaración al profeta. Una declaración que es imprescindible en este tiempo para nuestra relación con Dios, para que Dios pueda guardarnos cada día. Oseas 4:16 dice, porque como novilla indómita se apartó Israel, los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. La versión lenguaje sencillo lo dice de esta manera: ustedes son muy rebeldes,
son más tercos que una mula. No esperen que yo los trate como si fueran mansos corderos. ¿Qué está hablando aquí Dios? ¿Qué trato quiero recibir de Dios? ¿Que Él me trate como una oveja que está al total cuidado y amparo de su pastor? Y que Dios actúe como pastor de mi vida, cuidándome, guardándome, protegiéndome. ¿O quiero que me trate como cabrito? Dice, como novilla indómita, como vaca loca. Como una vaquita que vive alocadamente por impulsos, que hace lo que quiere, hace lo que piensa. Y muchas veces actuamos precipitadamente, simplemente diciendo, en el nombre del Señor lo voy a hacer. No, yo declaro y decreto. En el nombre del Señor, cubro mi casa con la protección de Dios. Dice Dios, no. ¿Cómo yo te voy a tratar? ¿Cómo te voy a cuidar como oveja? ¿Cómo yo te voy a pastear como oveja? ¿Cómo yo te voy a proteger como una oveja, como el pastor que cuida su oveja, si no quieres vivir como oveja? Si no quieres oír la voz del Señor y no quieres seguir esa voz, practicándola en tu vida, poniendo por obra su palabra, ¿cómo yo puedo esperar que Dios actúe como pastor, protector y proveedor y cuidador de mi vida, si yo, alabado sea el nombre del Señor, quiero tomar las decisiones a mi manera? Si quiero simplemente, si actúo por impulsos, veo mi necesidad, no, yo voy a solucionar mi problema y no tomo en cuenta el consejo de Dios para decidir. Y no tomo en cuenta la palabra que Dios me ha dejado de cómo debo hacer las cosas. Dios le dice, no esperen que los trate como si fueran mansos corderos, porque no viven como tal, en otras palabras. Qué importante, mis amados. Concluyo con esto. ¿Qué dice el apóstol Pedro entonces? ¿Cuál es su consejo? Mire que el capítulo 1 empieza hablando de esta necesidad de entender que Dios está para cuidarnos, pero siempre y cuando tengamos una fe correcta. Y la fe correcta es una fe de obediencia. Por eso el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 9, dice la palabra del Señor, que habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación, pero para los que le obedecen. Que el Señor está comprometido con aquellos que han creído en Él para obedecerle, no para mandarlo. Y cosas importantes en este tiempo, que necesitamos el favor de Dios, que necesitamos que Dios nos dé su dirección, que Dios nos dé la sabiduría, que Dios nos dé, alabado sea el nombre del Señor, la salida. Entender que mi relación con Dios tiene que estar basada en la obediencia a su palabra, no en lo que yo quiero y lo que yo digo, sino lo que Él dice en su palabra. Y que son estas palabras las que yo tengo que aplicar a mi vida, porque juntamente con esa palabra viene de bendición también sus promesas. También sus promesas. Por eso es que termino con esto, mis amados. El apóstol Pedro en el capítulo 5 empieza hablando de este asunto de la fe. Pero en el capítulo 5, en el versículo 6 y versículo 7, dice el apóstol Pedro, humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dos cosas que Pedro está diciendo. El versículo 6, humillaos. Y humillarse significa voluntariamente inclinar mi cerviz. Hablando de agachar la cabeza. Porque el reclamo de Dios para su pueblo a lo largo de Israel en el Antiguo Testamento fue eso, que eran duros de cerviz. Y la cerviz es la nuca. ¿Y por qué decía? Porque no querían agacharse.
Figurativamente está hablando de que ellos deberían doblegar su voluntad a la voluntad del Señor, de que ellos no podían seguir haciendo las cosas como ellos querían, sino que ellos tenían que respetar la palabra, los principios, los mandamientos de Dios. Y por eso que cuando Pedro está diciendo humillaos, está diciendo hay que rendir nuestra voluntad a su voluntad, de hacer las cosas como Él manda, de vivir como Él manda, porque Él nos guarda mediante la fe que nos lleva a vivir en obediencia. Humillados bajo la poderosa mano de Dios. Hay que rendirnos a Él. Y luego dice que con esa obediencia, ¿qué vamos a hacer? Echar toda nuestra ansiedad sobre Él. Poner todas las preocupaciones sobre Él. Poner todas tus necesidades en Él. Toma todos los problemas y no los tengas tú. Ponlos en las manos de Él. ¿Por qué? Porque dice, Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado. Él está para cuidarnos. Él está comprometido, pero tenemos que hacerlo en el orden que Él ha establecido. Viviendo humillados en obediencia a Él, en obediencia a su voluntad. Entonces, pero si no lo hago, ¿quién me ayuda? Pon en Él tu problema. Él te va a dar la sabiduría. Él te va a dar la guianza para que vayamos a la salida que Él tiene para nuestra prueba. Porque juntamente con la tentación, Él da la salida, dice la Escritura. Que Él en medio de tu necesidad, antes de que venga tu necesidad, Él también había preparado junto con el tiempo de la necesidad, el tiempo también de la solución. ¿Cuál es la solución a esa necesidad? ¿Cuál es la solución a ese problema? ¿Cuál es la puerta que Él ha abierto para que podamos, mis amados, salir de este cuarto de oscuridad en el cual caemos? Él tiene la solución. Por eso Pedro está diciendo, hay que humillarse. Hay que vivir en obediencia, hay que retener la fe. No olvidemos que Dios nos ha llamado para vivir en obediencia, para obedecerlo, no para mandarlo. El enemigo nos cambia el chip. Mientras Dios nos llamó para vivir en obediencia, el enemigo nos hace creer que hemos sido llamados para mandarlo. Y yo digo, Señor, haz esto, Señor, quiero lo de acá, Señor, necesito lo de acá, Señor, haz esto. Y mi obediencia, mis amados. Por eso Dios le dijo a Israel, no puedo tratarte como oveja si no vives como oveja. No puedo ser tu pastor. No puedo suplir tu necesidad. No puedo cuidarte como yo quiero si no estás dispuesto a vivir como yo mando. Gloria al Señor. Meditemos en eso, mis amados. Dios nos guarda y nos seguirá guardando mientras retengamos esa fe. No la descuidemos. No la dejemos torcer. Y si usted no tiene fe en el Señor, es tiempo de que la tenga. ¿Y a qué fe me refiero? A la fe que nos lleva a aceptar el señorío de Cristo sobre nuestra vida, entregándole nuestra vida a Él y rindiendo nuestra voluntad a Él, aceptando vivir de acuerdo a su palabra. Vamos a orar, mis amados. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder retener esa fe, Señor, que nos ha venido llevando hasta el día de hoy. Señor, conforme a tu voluntad, obedeciendo tu palabra, Padre, creyendo a tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos a no hacer las cosas a nuestra manera. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a no desviarnos, Padre. Señor, torciendo tus promesas y queriéndolas aplicar conforme a nuestra propia voluntad y nuestro propio pensamiento, papá. No permitas que el enemigo tome ventaja en nuestra mente, sino que sea tu Santo Espíritu guiándonos a toda verdad. Sea tu Santo Espíritu guiando nuestra vida y nuestro caminar cada día, Señor, hacia ese encuentro de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo, donde, Señor, esperamos un día, Padre, encontrarnos en las nubes. Gracias, Señor. Gracias porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Mis amados, gracias
por esta palabra que Dios nos ha permitido estudiar. No lo olvidemos. Que el Señor nos dé entendimiento de esto. Dios me los bendiga y Dios me los guarde.